Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, efecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su consuelo brillano, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado que en todo su ancho, de noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz también de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con la palabra que pienso y declaro al amigo hermano que lo está nombrando. Hola, buenos días compañeros, amigos, vecinos. Un hermoso domingo, un domingo más, aquí en Resistiendo la Pandemia. Y sí, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado siempre poder estar a la altura y poniendo mi granito de arena a la altura del que el pueblo ha exigido. Por eso doy gracias a la vida. Estaba mirando los periódicos, estaba mirando algunas agencias internacionales de noticias. Falleció el expresidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. No es novedad, lo saben todos. Lo lamento, como lamento la muerte de cualquier otro ser humano, no más y no menos. Yo siempre he sido muy crítico con el doctor Tabaré Vázquez, no como persona, sino por lo que él representaba y su política. Y yo no soy de lo que cree que la muerte es un sponsor, aunque sé que para muchos lo es. Creo que no hay nada más revolucionario que la verdad. Por eso mismo digo, lo lamento como ser humano, como persona, y punto. Los saludo a todos desde aquí, desde donde podemos estar. Y quiero, para empezar a saludar, hacerle llegar nuevamente mi solidaridad, mi humilde solidaridad, a alguien que los periódicos no hablan, que las agencias de noticias tampoco, y que la izquierda uruguaya, o la pretendida izquierda uruguaya, en general, salvo en honrosas excepciones, la nombra. Y es esa maravillosa mujer llamada Carmen Villalba. Y en nombre de ella, quiero hacer llegar mi saludo desde acá, desde la comarca oriental, a todos y cada uno de los luchadores revolucionarios latinoamericanos que hoy, en este momento, de diferente manera, en diferentes partes de nuestra América Latina, y por supuesto que también en Paraguay, están luchando contra lo que lucho yo. Están luchando por la humanidad, están luchando por la vida, están luchando para construir un mundo mejor, están luchando contra el capitalismo. Y por lo tanto hoy lo único que puedo hacer yo desde acá,
desde mi humilde vida, es hacerle llegar un abrazo fraternal a todos y cada uno de ellos y en nombre de Carmen Villalba exigir la libertad de todos los presos políticos latinoamericanos, de Carmen Villalba en Paraguay y de todos sus compañeros combatientes. Nosotros luchamos por el amor. Hace un tiempo atrás, compartiendo, estaba mejor, no estaba esperando esta operación, compartiendo una copa de vino con una amiga, en un momento determinado le pregunté, mirándonos a la cara, ¿qué cosa es el amor? Ella me miró, tuvo un momento de reflexión y me dice, ¿de verdad me lo preguntás? Le digo, sí, ¿qué cosa es el amor? Y ella me contestó, el amor es la revolución. Y es verdad, el amor es la revolución. No hay mayor gesto de amor por la humanidad y por nosotros mismos que intentar hacer la revolución. Romper, partir al medio a esta sociedad hipócrita, a esta sociedad despiadada, a esta sociedad que genera guerras, a esta sociedad que genera muertos, a esta sociedad que nos tiene a nosotros y en el resto de América Latina y del mundo bajo el dominio de la violencia. Por eso digo, y tenía razón esta compañera, no hay mayor gesto de amor que la revolución social. Evidentemente hoy no le podemos escapar al tema, pero voy a ser muy breve porque, como dije antes, yo no considero la LUC el problema principal de los uruguayos. El problema principal de los uruguayos es otro y es otro muy diferente. El problema principal de los uruguayos es el trabajo con dignidad. El problema principal de los uruguayos es el hambre, es la miseria, es la desocupación, el estar comiendo en ollas populares. Ese es el mayor problema de los uruguayos y no la LUC. La LUC es un elemento más del circo político a los que nos tienen acostumbrados. Lo que pasó realmente en la intersocial era la muerte anunciada de la intersocial de alguna manera. Después de varias reuniones, el PICNT, la dirección, vamos a entendernos bien, estamos hablando de la dirección del PICNT, la dirección de la FEU, no quisieron llegar a acuerdos y está bien, porque no sabían lo que iba a pasar en el Frente Amplio. Recién ayer el Frente Amplio resolvió con 22 votos a favor y 6 en contra, después de haber votado el 49% de la LUC, apoyar el referéndum en algunos otros artículos. Y como la dirección del PICNT trató de atar y ató de alguna manera al movimiento obrero y sus necesidades como furgón de cola del progresismo, tenían que hacer tiempo y esperar a ver qué iba a resolver el partido político para poder ellos ir a la intersocial y hacerlo valer. Evidentemente esto no sucedió. FUBAN tenía otro mandato, pero la mesa directiva de FUBAN, o sea, los directivos de FUBAN, decidieron cambiar la pisada y hacer acuerdo en un referéndum, que partieron de un referéndum total, que era el mandato de la Asamblea, hacer un referéndum y apoyar un referéndum parcial. Estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados al juego de aparatos, estamos acostumbrados a no respetar las mayorías, porque si hay algo que es claro, la gran mayoría de la intersocial exigía un referéndum total. Hola, buenos días, Jaime. Salud. Enrique, gracias por estar ahí. Vamos arriba, compañero. Y sí, vamos a seguir peleando por toda la LUC, eso no es un problema. Pero la LUC es circunstancial. La LUC es una ley. No es otra cosa que una ley. Una ley restauradora, una ley represiva, una ley que hace perder derechos, pero sigue siendo una ley. ¿Qué quiero decir con esto?
que después que vos acordás 49% y haces un referéndum, y posiblemente, yo no, y lo voy a hacer claro, yo no creo que se llegue al referéndum, pero digamos que se llega, y digamos también que se gana, el aparato político partidario tiene otros resortes hechos por ellos mismos, obviamente, legales, de la legalidad burguesa, que se llama la reglamentación de la ley. Y en la reglamentación de la ley, como nos tienen acostumbrados en la historia parlamentaria uruguaya, se modifica, porque vos le haces un reglamento diferente, y punto. Entonces, hola Graciela, te respeto mucho tu posición, fue un gran presidente. Yo tengo mis discrepancias, pero bienvenida, un abrazo fraterno y vamos arriba. Gracias a la vida que estamos vivos y podemos seguir luchando. Entonces decía, la LUC después pasa por esa ley, por lo que se llama la reglamentación. Y la reglamentación es algo que depende de la subjetividad y de las fuerzas, los acuerdos que se pueden llegar cuando se habla del espíritu de la ley. Entonces, vos tenés la ley, después viene la reglamentación que se hace basado en el espíritu de la ley. Con aquel espíritu se permiten esto, ¿no? Fíjense qué interesante. El espíritu que quisieron hacer los que hicieron la ley, que pensaban cuál era el espíritu de ellos. Siempre termina el pueblo jodido, siempre termina el pueblo abajo. Vuelvo a repetir, el principal problema que tiene el pueblo uruguayo no es la luz, no nos dejemos engañar. El principal problema que tiene el pueblo uruguayo, como los pueblos latinoamericanos, nuestra comarca, es el trabajo, es luchar contra el hambre, contra la miseria. Y esto significa luchar contra el saqueo. Esto significa luchar contra las corporaciones. Ese es el principal problema que tiene el pueblo uruguayo. Nos someten las corporaciones, nos someten el capital financiero. Ellos están saqueándonos. Con la complicidad de toda la clase política uruguaya. De toda. Porque en nombre de un pretendido trabajo han entregado el país a las corporaciones. De mil maneras diferentes. Porque hablamos de la soja, hablamos del eucalipto, hablamos de las pasteras, hablamos del capital financiero y tenemos que hablar de los laboratorios. Que prácticamente nadie habla de los laboratorios. Y los laboratorios, a nivel nacional e internacional, son un elemento de dependencia y nuestra comarca, nuestra región, está llamada a ser conejito de India de estos laboratorios. Esta es la realidad. Uruguay es un campo de prueba de muchas cosas y de experimentos de muchísimas cosas. Entonces, para poder luchar por una vida digna, por una sociedad justa, que es por la que nosotros luchamos, tenemos que luchar por un frente anticapitalista, antisaqueo, por lo tanto, donde los trabajadores sean la columna vertebral junto a los que nada tienen, junto a los trabajadores sin trabajos, junto a las ollas populares, que de ahí nace este planteo. Entonces, no podemos seguir discutiendo el Gregorio, cambiame esta coma, esta ñ, cambiarle el palito a la i, o la T la hiciste mal. No, esa palabra va con Z. Y seguimos discutiendo eso. Y nos seguimos dividiendo en eso. En que ponemos tantos artículos aquí, ponemos tantos artículos allá. No que los senadores lograron mejorar la ley. No, compañeros, amigos, vecinos, ese no es el problema. El problema real es otro. El problema real es el sistema capitalista. El problema real que todos y cada uno de los gobiernos nos han entregado a las multinacionales. Todos y cada uno de los gobiernos
Nos han entregado el capital financiero. Todos y cada uno de los gobiernos han hecho pactos y acuerdos con los organismos internacionales. Poca gente sabe, y muchos que lo saben se quieren olvidar, porque si no tendrían que pelear contra eso, o quedarían mal políticamente, podrían perder algún voto. Poca gente sabe que el Mides, sí, el Mides, no es un invento de los progresistas, de ninguna manera. El Mides es una cláusula del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que te condicionaba los préstamos si tú hacías un ministerio de asistencia social. O sea, el llamado Mides. En el Uruguay, en Brasil la Bolsa, en la Argentina otro nombre, en Chile otro nombre. Porque era el elemento básico de evitar estallidos sociales. No era la preocupación de sacar a la gente de la pobreza que tenían los técnicos del Mides, perdón, los técnicos del Banco Interamericano del Desarrollo. No, era evitar estallidos sociales. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Porque sean buenos? No, evitar estallidos sociales para que las corporaciones industriales y financieras pudieran seguirnos saqueando sin que hubiera protestas. Porque los pueblos... Salud, Julito, gracias. Los pueblos, decía el bebé, el arroyo da muchas vueltas, pero sabe dónde va. Sí, estoy hablando de Raúl Sendía Antonacho, el bebé. Ese señor, ese hombre, ese compañero, que mientras el Uruguay dormía su siesta ballista, fue capaz de darnos dos cachetazos a toda la sociedad uruguaya y despertarnos de esa siesta y hacernos reaccionar. Decía, el arroyo da muchas vueltas, pero sabe dónde va. Y Citarrosa de alguna manera lo complementaba diciendo, no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo su historia. Y en eso estamos. No nunca, jamás, nunca, jamás, en la historia de la humanidad, un tribuno con lindos discursos, sentados en una poltrona parlamentaria, solucionó los problemas sociales de un país. Jamás. Ni Jesucristo sacó a los fariseos del templo rezando 3 Padre Nuestro y 4 Ave María. Todos lo sabemos. Lo sacó a latigazos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no somos capaces de vernos frente al espejo y tomar conciencia de que esta sociedad la tenemos que cambiar de cuajo, estamos perdidos. El hambre no es una casualidad. No lo es el producto de... ¿De qué? De la concentración del capital, de la concentración. Perdóneme, pero tengo una cachorra hermosa que se quiere salir de la habitación y la vamos a hacer salir de la habitación. Entonces, perdonen, entonces decía, las cosas no pasan porque sí. Las cosas no pasan porque sí. Las cosas tienen una causa. Y lo que tenemos que hacer si queremos cambiar es cambiar la causa, no el producto de esa causa. Por eso digo que la LUC es simplemente el reflejo de una política, pero que no es el problema principal. Muchos toman la LUC mirando el 2024 para volver a ser gobierno. Vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado. ¿Para ser gobierno para qué? Porque hasta ahora administraron el capitalismo. Nada más. No cambiaron la sociedad. Porque no les interesa cambiarla, entendámoslo bien. Un frente policlasista, el cual en su propio seno tiene grandísimas contradicciones, porque la lucha de clase no se para en la puerta del Frente Amplio, como no se paran en la puerta de los cuarteles, como no se paran en la puerta de las iglesias. Y estamos viendo el producto de eso. Ese frente policlasista nacido en el 71
definido como antiimperialista y como antioligárquico, pasó en el 2020 y en el gobierno a ser un frente pro-oligárquico y pro-imperialista. Esa es la realidad. Yo sé que lo que digo a Graciela y a algunos compañeros les puede quedar mal, pero la realidad concreta fue esa. El Cuquito en la calle, como los demás presidentes, no es nada más que el administrador del capital financiero internacional, el administrador de las políticas imperialistas para nuestra región. El tema es, si vos tenés cáncer, con aspirina no lo arreglás. Te pueden dar, como me están dando a mí, alguna pastilla para los dolores, pero la enfermedad sigue. Y la enfermedad es el capitalismo. La enfermedad es cómo producimos, cómo distribuimos. La enfermedad es cuánta plusvalía generamos para que el patrón, que en este caso serían las corporaciones, sería el capital financiero, los bancos, las tarjetas de crédito, acumulen capital y multipliquen su capital. Entonces, si no atacamos directamente la causa, o sea, la enfermedad, se va a seguir troquelando como ha venido siendo hasta ahora. Entonces, te tenés que resignar o a combatir contra ella y tratar de formar una sociedad más justa, más equilibrada, una sociedad más humana, o simplemente administrar el capitalismo. Y vamos a seguir como hasta ahora. Digo esto porque no hay cosas fáciles en la vida. No las hay y no las va a haber. Lo único es que la vida es bella, que vale la pena vivirla. Y que con la dignidad de ser humano y de buena gente tenemos que tratar y esforzarnos para colaborar en el cambio de esta sociedad, de este sistema, de lo que estamos viviendo. Y para eso, no solamente tenemos que tomar conciencia que nuestra comarca es nada más que un barrio de Porto Alegre, un barrio de Buenos Aires. Por eso entendemos que nos tenemos que abrazar y hermanar con los pueblos latinoamericanos y en particular los pueblos de la región. Si bien no hay nada más inapuro, como decía Citarrosa, que un pueblo haciendo la historia, también es verdad lo que decía Biglietti, papel contra bala no puede seguir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Y por eso, y por este motivo, es que tenemos que estrechar nuestros lazos de hermandad con aquellos que tengan el mismo compromiso de cambiar esta sociedad. Entender esto, comprender esto, tiene sus problemas. Y tiene el problema que esto exige, esto compromete, esto es una forma de vida, el ser solidario y el estar siempre con los tuyos. Hoy los compañeros de la página de Pasado y Presente, a las 8:30 de la noche, me invitaron a charlar un poco por Zoom, están todos invitados, Pasado y Presente en la página, a las 8 de la noche por Facebook. Hay compañeros que están tratando de rescatar la historia para la gente joven de lo que pasó en la década del 60, del 70, del 80, hasta el día de hoy, pero más bien las vivencias humanas para poder entender por qué cada uno de nosotros tomó la posición que tomó. Yo creo que es muy interesante este aporte que están haciendo los compañeros, con mucho trabajo, con mucho sacrificio. Así que los invito a todos, como invito a todos también
a estar atentos a los compañeros de la olla popular de Colonia, de la empresa recuperada, es una empresa recuperada, lo he dicho varias veces. Y ayer justamente los compañeros desde la olla transmitían y decían, había un señor ahí que era la primera vez que venía a la olla, es un cuidacoche, un tipo joven en Colonia, y los compañeros decían, cada día llega más gente, y cada día va a llegar más gente. No te lo dice la televisión, no te lo dicen los diarios, no te lo dicen los diputados progresistas, ni los señores senadores progresistas, tratan de esquivar el bulto. Otros mandan un catering, los sindicalistas mandan un catering, mandan una bandeja a la casa. Y el Zunca manda de vez en cuando unos 40 kilos de comida a la casa, cosa que no nos juntemos mucho. Y no es por la pandemia, compañeros. Es porque no les interesa, como no les interesó en 15 años, discutir cosas serias. Porque si ustedes se ponen a pensar, evitaron la discusión política e ideológica con la izquierda y prefirieron discutir entre ellos por los diarios, discutir y pelear la estructura interna antes que preocuparse de discutir en serio y buscar salidas. Un frente que era un ejemplo de democracia en su fundación, con los comités de básico, un montón de cosas, pasó a ser propiedad privada de 3 o 4 caudillos, peleándose entre ellos y acomodando las cosas entre ellos. Y después los muchachos que aplaudan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Después la podemos pintar de cualquier color, del que quieran. Ahora, la realidad siempre la realidad es porque es porfiada la realidad. A través de la historia, una y otra vez se presenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirarla de frente para entenderla y cambiarla, o seguir dejándonos engañar por lo que se llaman los relatos. Miren, compañero, yo personalmente siempre he estado, desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez a hoy, siendo muy crítico del progresismo. No de la persona, sino de los políticos y de las políticas que desarrollaba el progresismo. Entonces hoy no voy a decir lo contrario. Hoy me hago cargo de lo que dije. Por eso digo que lamento mucho, como la muerte de cualquier ser humano, la muerte del doctor Vázquez, ni más ni menos. Y no puedo preocuparme mucho más, porque realmente sus nietos, sus hijos, no están comiendo en una olla popular. Sus nietos, sus hijos, tienen trabajo y pueden seguir la vida, y de muy buena manera. Me preocupo y me angustia mucho más por aquel papá que fue muerto en un accidente de tráfico a las 10:30 de la noche, que venía cortando el pasto, venía de cortar el pasto, porque se ganaba la vida así, y en el puente de Parque del Plata, en el kilómetro 50, una ministra que iba corriendo para Punta del Este a alta velocidad no lo vio y lo mató. Me preocupo por esa señora y por los hijos que dejó, porque ese ranchito y esos hijos hoy están comiendo en una olla popular. Entonces me angustia mucho más la muerte de ese señor bajo las ruedas, que venía de trabajar en una bicicleta con un carrito, bajo las ruedas de una ministra que iba para Punta del Este y llegaba tarde a alguna comilona, en el kilómetro 50 de Parque del Plata. No lo dijeron los diarios, claramente. No lo dijo la televisión. Pero la policía lo sabe. La policía lo sabe. Y los vecinos lo saben. Y esa señora hoy y sus hijos están comiendo en una olla popular. Entonces esa sí me angustia. Y mucho. Es difícil decir estas cosas, pero como desde hace muchos años
muchísimos años, hemos tratado de vivir con que no hay nada más revolucionario que la verdad. Hemos elegido este camino, nos ha costado mucho, nos cuesta y esperemos que no nos siga costando, pero sabemos que sí. Y vamos a seguir por este camino, diciendo la verdad, no cualquier verdad, sino de los hechos concretos. Y hablando de hechos concretos, la Asociación Multicolor, rampantes pichones de fascistas algunos, otros ex torturadores, como Casella y los que los rodean. Y la nueva izquierda, ¿se acuerdan cuando Mieres decía que era izquierda? No es nuevo tampoco. Amenazan con la izquierda y te pegan con la derecha. Y el Cusquito de la Calle, como producto de lo que es, nacido en cuna de oro y alimentado y criado como oligarca, no tiene con esto del coronavirus manejando un poco toda la crisis económica y social que está viviendo el país. Días pasados, un eminente científico uruguayo, grado 5 de facultad, una persona reconocida a nivel nacional e internacional, en un WhatsApp, parecería que privado, pero como todos sabemos no hay nada privado, desde que el progresismo puso el guardián, se terminó cualquier tipo de privacidad, lo mismo que las cámaras. El guardián te interviene en el teléfono, los mails, lo que quiera. Eso se lo debemos a la política de carácter policial desarrollada por el progresismo en 15 años, en particular en el gobierno de José Mujica, para ser honestos. El guardián lo maneja el gobierno que está. Y que nadie se crea que hay que pedir permiso al Poder Judicial, porque los 3 primeros años de guardián, según dijeron la Suprema Corte de Justicia, en su momento, no se le había pedido permiso para intervenir en ningún teléfono, ni para intervenir en ningún mail. Entonces no seamos cínicos, digamos la verdad. Bueno, decía, con esto de la luz salió este señor a decir que antes de fin de año íbamos a llegar a 500 infectados por día. Yo no sé si es verdad o mentira. El tipo lo dijo, yo no tengo elementos para contrarrestar lo que diga ese señor, que sabe más que yo con respecto a esto, y más que cualquiera de nosotros. Es un grado 5, un reconocidísimo científico. Y como pasó siempre, la ciencia no es un mito, se discute. Recordemos las discusiones de Einstein con otros matemáticos, recordemos las discusiones de los grandes científicos. O sea que la discusión científica no solamente es buena, sino hay que incentivarla, porque de ahí sale la verdad. Es lo mismo que en política, hay que incentivar la discusión para que de ahí salgan las ideas correctas, que generalmente siempre están en el seno del pueblo. Entonces, lo que me extrañó, y realmente no me extrañó, es que le saliera a contestar a este científico una empresa privada. La empresa Cuxa le salió a contestar a este científico y a denostarlo por lo que había dicho, que iba a haber 500 enfrentados por día. Parecería que el señor Salgado, aparte de ser amigo y principal asesor de los gobiernos de Tabaré Vázquez, es un científico. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que una empresa privada de transporte colectivo salga a contestarle la afirmación de un científico reconocido a nivel internacional y que salga aparte a denostarlo? Es una cosita como para pensar. Yo tengo mi idea, pero me gustaría las ideas de ustedes, que me hagan llegar sus ideas. ¿Por qué sucedió esto? Porque yo creo que ahí está la clave.
Yo creo que el capitalismo rampante, que no es en este primer año del gobierno multicolor, sino que ya venía de mucho antes, no puede permitir disidencias. Es algo muy parecido, fíjense ustedes, es algo muy parecido a los coordinadores del PCNT y sobre todo, particularmente a su presidente, para no nombrar al presidente del COFE, un sindicalista que se para en la televisión y sin que se le muevan un pelo, te dice que, bueno, estamos dispuestos a perder salario por 2 años, siempre y cuando nos prometan por escrito, eso sí, por escrito, que después lo vamos a recuperar. El primer deber de un sindicalista clasista, es no permitir que los trabajadores pierdan un centésimo de su salario. Si alguien tiene que perder, son los capitalistas que han acumulado 10 veces y 12 veces, según la CELAC, lo que han invertido durante estos últimos 15 años de gobierno progresista. Te diría paparulo, pero no te puedo decir paparulo porque sé lo que sos, sé lo que te conozco. Te parás en la televisión a decir que los públicos están dispuestos a perder salario durante 2 años. Porque vos no lo perdés el salario, vos con tus viáticos andás derechito. O tenemos que soportar a la delegación del PCNT, que vino hace unos meses, de Israel, a contarnos qué buena democracia el israelí. Estoy hablando, entre otros, del presidente del PCNT. Y ni siquiera miró para la vereda de enfrente lo que está pasando con los palestinos, ni con los niños palestinos que están presos, ni con los centenares, atiéndase bien, los centenares de jóvenes israelíes que no quisieron ir al frente y están detenidos en cárceles militares. De eso no nos dijeron nada, pero sí dijeron qué maravilla la democracia israelí. ¿Por qué pasa esto? Porque en 15 años de gobierno progresista se han encargado de desarmar ideológicamente y políticamente al pueblo uruguayo. Esa es la realidad. La siesta del vallismo nos hizo despertar de 2 cachetazos don Raúl Sendiga Antonacho, alias el Bebe. ¿Quién nos hará despertar y cómo, de qué manera, de esta siesta progresista? Esa es la gran pregunta, eso es lo que nos tenemos que responder. Y eso es lo que me gustaría que reflexionemos para poder cambiar ideas. Lo que sí sé es que necesitamos la unidad del pueblo, la unidad de todos. Y no precisamente para la LUC, que es una batalla de carácter táctico y la quieren hacer pasar como un gran triunfo estratégico. ¡Qué triunfo estratégico! Que se reunieron y lograron cambiarle el palito de la ñ. Compañeros, si no hubiéramos estado en el Parlamento no cambiábamos el palito de la ñ. Fíjese lo que hubiera hecho la derecha. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo que ya tenían preparada, otra luz, por eso votaron el 49% de la luz, por las dudas que ganaran ellos. Iba a ser una luz más adulcorante, iba a ser una luz donde el PCNT iba a estar absolutamente, los dirigentes del PCNT iban a estar totalmente de acuerdo, iba a ser una luz donde los dirigentes de FUBAN estuvieran totalmente de acuerdo, donde la FEU saliera, los dirigentes de la FEU salieran a decir, estamos totalmente de acuerdo, pero el pueblo iba a seguir en las mismas condiciones. Por eso creo que necesitamos la unidad del pueblo, la unidad de los de abajo, la unidad de los de pata al suelo. Tenemos más que nunca la gente de intención revolucionaria, más que siempre, estar pegadito a la gente, pegadito al pueblo, en los barrios, en las ollas populares, en los centros de trabajo, para poder entre todos formar un gran frente antisaqueo de intención revolucionaria.
Yo les digo, compañeros, que ya los jodí bastante, molesté bastante. Ya van casi 40 minutos que estoy hablando entre un domingo soleado precioso. Por lo tanto, les digo, compañeros, como siempre, arriba los que luchan y no entregan. La lucha dignifica. Hasta el próximo domingo. Salud.